Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la mesa sobre Derecho del Comercio y de las Finanzas Internacionales. Entonces, antes de presentar a nuestros expositores, quisiera abrir nada más con una pequeña idea. Y esta idea la pueden encontrar en la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, que es una enciclopedia reconocida en todo el mundo, no solamente por filósofos filósofos del derecho, sino pues todo tipo de filósofos. Esta enciclopedia, al tratar de definir a la globalización, uno de los puntos que destaca es que es un proceso multidimensional. Es decir, no solamente incide en todas las ramas del derecho, sino en todos los aspectos de las relaciones sociales. Sin embargo, destaca, la globalización ha sido originada y sigue siendo movida por dos elementos, que son el comercio y la tecnología de la información. Entonces, con esto quiero destacar la importancia de este tema, es decir, la globalización no solamente es importante en materia procesal, no solamente es importante en materia de derechos humanos, no solamente es importante en filosofía del derecho, sino que es muy importante desde el punto de vista del derecho mercantil, porque el comercio es lo que, ya actualmente incide en muchos aspectos, pero el comercio ha sido lo que ha movido este fenómeno, este proceso. Entonces, a continuación voy a presentar a nuestra primera expositora. Ella es la doctora Eldiarcelia Quintana Adriano, licenciada en Derecho por la facultad de esta universidad, doctora en Derecho por la misma facultad, investigadora titular C de tiempo completo en este instituto, adscrita al área de investigación de Derecho Civil y Mercantil. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Es profesora titular por oposición en el área mercantil en la licenciatura y en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Contaduría y Administración. Premio Universidad Nacional 2006 en el área de docencia en Ciencias Económico-Administrativas. Además, ha desempeñado diversos altos cargos, no solamente dentro de la universidad, sino fuera de la universidad. Démosle una calurosa bienvenida a la doctora. Creo que ya estoy en uso de la palabra. Muchas gracias por tan gentil y amable presentación y agradeciendo también el que tenga a su cargo la coordinación de esta mesa. Quiero, en primer lugar, darles a ustedes las gracias de algunos que vienen desde Tehuacán, creo, ¿no? O Teotihuacán. Tehuacán parece, porque son diferentes las cosas. Y además a todos los presentes, pero sobre todo a nuestro coordinador de este evento, el doctor José María Serna, que muy atinadamente nos ha puesto a trabajar y a sacudir nuestras, no solo los libreros, sino también nuestras neuronas, haciéndonos reflexionar en torno a este tema de la gobernanza, que como ya hemos escuchado no es un término nuevo, pero que ha tomado auge y se puso de moda el término gobernanza a partir de los 90. Entonces, en concreto, yo voy a presentarles a ustedes, en primer término, ¿existe la gobernanza en el sistema financiero mundial? Sin lugar a dudas que si partimos de la definición de gobernanza que busca la equidad y la igualdad, es una palabra polisémica y polémica, porque confunde muy a menudo con el término de gobernabilidad. Hay debate sobre los criterios que permiten distinguirlos, que no vamos a aunar sobre este tema. Viene utilizándose, como dije, desde la época de los 90 y en sí no obedece a una subordinación jerárquica, que quede bien claro, esto se ha repetido acá,
sino a una integración en red en lo que se ha denominado redes de interacción. Y son redes de interacción porque, como el nombre lo dice, actúan y se interrelacionan unos organismos con otros. Y vamos a desarrollar más adelante este punto. La gobernanza describe una transformación sistémica compleja que se produce a distintos niveles, sean estos locales o mundiales. Gobernanza global refiere a la regulación de relaciones interdependientes en ausencia de una autoridad política global, o sea, las relaciones entre estados independientes. Los principios que sí tenemos que observar es el que promueve la equidad, la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el Estado de Derecho, que desde luego debe ser de modo efectivo, eficiente y duradero. Entresacando estas, podemos llegar a estas características de la gobernanza: la legitimidad, la eficacia, la equidad y la responsabilidad, que tiene por tareas erradicación de la pobreza, protección del medio ambiente, garantizar la igualdad entre los géneros y proporcionar los medios para subsistir, pero no transitoriamente, sino lo más permanente posible. Tiene obstáculos, que es la corrupción, la violencia y la pobreza. Son los grandes obstáculos de la gobernanza mundial. Naciones Unidas complementa la labor con los gobiernos a fin de consolidar la gobernanza democrática en todo el mundo. Promueve las consultas y cooperación en línea, que es el avance más moderno que se puede encontrar. La gobernanza a nivel mundial en el sistema financiero se va a manifestar a través de tres grandes organismos, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y desde luego la Organización Mundial del Comercio. Estos organismos, creados en el ámbito financiero, comercial, económico y político, buscan, en cierta manera, la adopción de decisiones a través de la consulta, el diálogo, el intercambio, el respeto mutuo a los diferentes derechos nacionales. Trata de obtener acciones conjuntas que los beneficien ante la perspectiva de la globalización que pone de manifiesto estos intereses comunes. Es por eso que el término gobernanza confluye en el momento en que la globalización se va haciendo más evidente. Uno de los efectos de la gobernanza, o más bien uno de los puntos importantes de la gobernanza, es precisamente la internacionalización de los servicios financieros, facilitando fuentes más estables a partir de la eliminación del trato discriminatorio que existe entre los proveedores extranjeros de servicios financieros y los nacionales. Para no abarcar más sobre de esto, porque lo único que hice fue traer los puntos que nos pueden servir de referencia para concluir y afirmar que sí hay gobernanza en materia de sistema financiero mundial, ya que en coordinación el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio establecen lineamientos o principios que deben seguir el sector de servicios financieros a través de un acuerdo general sobre el comercio de estos servicios, estando como pilar
de lo que es la Organización Mundial del Comercio. Y vamos a ver ahorita por qué. Antes quiero también tocar otro punto importante para saber la legitimidad de todas estas normas o reglas que se dictan, si son legítimas o no. Nosotros pensamos que los organismos internacionales, de los cuales vamos a hablar en un momento, sí tienen personalidad. Y la tienen porque existe como un ente, como sujeto de derecho, que es capaz de intervenir como titular de facultades, y estas son posibles y correlativas con las obligaciones de las partes que intervienen. No partes, perdón, de los miembros que intervienen. Sí tiene voluntad este organismo, porque la voluntad se va a manifestar a través de la estructura misma que marca cuáles son las facultades y deberes de ellos. Tiene derechos subjetivos y tiene obligaciones, pero además, como objeto, tiene el interés económico global. Luego, entonces, personalidad es la individualización de la persona jurídica mediante una situación de hecho en que coloca prevista por una norma de derecho que permite distinguirla de otros entes volitivos en las relaciones jurídicas comerciales del ámbito de derecho en que se desenvuelve el caso concreto. Las organizaciones internacionales constituyen no solamente el foro de discusión y cooperación de diversos sujetos internacionales, sino que poseen además una existencia jurídica propia distinta del conjunto de estados que la conforman. Visto esto, entonces, sin meternos tampoco al análisis profundo, sino simplemente utilizándolo, que sí existe legitimidad por parte de estos organismos mundiales. ¿Cómo nacen estos organismos? Después de la guerra, Naciones Unidas convoca la realización de una conferencia monetaria y financiera a la que acudieron 44 países. Se reunieron en julio de 44 en Bretton Woods. La idea que giraba en ese momento en torno de este ambiente era precisamente las causas de la guerra y la afectación en la economía que se había producido, aspectos que debían erradicarse. Al respecto, llaman y convocan a dos economistas brillantes de ese momento. Uno fue Keynes y el otro fue White. Los dos hacen una serie de propuestas, Keynes un poco más ideas innovadoras e interesantes, pero muy agresivas. White, tomando en cierta medida también ciertos elementos, maneja lo mismo, pero es un poco más aceptable en cuanto a dos puntos fundamentales. En cómo determinar el medio de pago internacional para Keynes era algo que llamaba Bancor, y para White él lo llamó Unitas, a partir de una escritura contable que permitía adquirir divisas. Y el otro punto era, en tanto que Keynes pedía que los estados que tuvieran más activos, es decir, los superavitarios, sacrificaran o cuando menos gravaran sus activos en beneficio de los países más pobres. Desde luego esta postura White la rechazó. Por eso es que prosperó más, yo creo, la idea de White. De esta manera, en el Tratado de Bretton Woods nacen como objetivos principales, las ideas principales, tres aspectos. La creación de un organismo que pudiera manejar las políticas financieras, la creación de otro organismo que manejara la
todos los activos de los países, y de esta manera surge el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero también surgió un tercer punto, que era precisamente el que debía manejarse un acuerdo general sobre tarifas y comercio, que dio como resultado el famoso GATT, que este subsiste y posteriormente, con otra evolución que no viene al caso tratar, pero que es muy importante, como antecedentes de la creación de la Organización Mundial del Comercio. Por eso decía yo hace un momento que tenemos 3 pilares que conforman el organismo en donde se discute, se concilia, se emiten reglas, que es la Organización Mundial del Comercio, con 3 pilares: el GATT, el AX y el TRIPS. Sin embargo, nosotros nos vamos a tomar de solamente en el AX, el capítulo respectivo a los servicios financieros. Y vamos a analizar cómo se coordinan, cómo interactúan Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Después de esto, para el cumplimiento de esos principios básicos, se acordó un nuevo sistema monetario internacional con un nuevo esquema de tipos de cambio de las monedas más importantes del mundo, que estaría basado en el patrón oro-dólar y que sería el siguiente. Se resolvió que el dólar sería la moneda central o activo de reserva. Así, cada uno de los países del mundo, defendiendo el tipo de cambio de su moneda respecto al oro, liberaba a Estados Unidos de preocuparse por vigilar el tipo de cambio. Con esto, Estados Unidos solo le quedaba la obligación de defender el precio de su moneda respecto al oro precisamente. Entonces, la paridad del dólar en relación con el oro, aunque no se dijo, era el eje sobre el que giraba el nuevo sistema financiero. El acuerdo de Bretton Woods estuvo en funcionamiento desde 44 hasta 71, cuando fue reemplazado por el acuerdo Smithsoniano, un acuerdo internacional impulsado por el presidente Richard Nixon, con el fin de solucionar ciertos problemas que se estaban presentando para la economía estadounidense. Esto, desafortunadamente, el nuevo acuerdo presentaba el mismo problema estructural que el acuerdo anterior, aunque no incluía la convertibilidad del oro-dólar, sí mantenía las tasas de cambio fijas. Así, los acuerdos de Bretton Woods dieron el nacimiento jurídico que estructuró el sistema monetario internacional y a las instituciones intergubernamentales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Resumiendo, en el movimiento, me voy a tener que brincar el explicar esta otra cosa, porque realmente es muy amplio y lo único que estoy tratando de dar es un panorama mundial. El sistema monetario, entonces, queda determinado, actualmente son 188 miembros, los del Fondo Monetario y los del Banco Mundial. ¿En qué se relacionan? En 89 confirmaron su acuerdo de interacción para cooperar para asegurar una colaboración eficaz en las esferas en que comparten sus responsabilidades. Los gobernadores en sí son los que integran tanto el fondo como el banco, y fundamentalmente las figuras que asisten es los secretarios, en el caso de México, secretarios de Hacienda,
y los gobernadores de los bancos centrales. Las políticas que derivan de estas reuniones son acordadas por unanimidad de votos, casi no hay votaciones, son acuerdos y son implementadas inmediatamente y adoptadas en el eje que conforman la columna vertebral de todos los bancos centrales del mundo. De esta manera se procura que la economía sea estable, sea fuerte y no haya desequilibrios. En fin, sería muy interesante poder tratar esto, pero como ya nos amenazó el doctor Serna, que vamos a seguir trabajando sobre esto, seguramente se les irá comunicando el resto de las investigaciones sobre cada punto. Con esto yo quiero llegar a unas reflexiones. Todas las normas que han emanado del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son normas consensadas por todos los miembros integrantes de dichos organismos, siguiendo los principios establecidos en sus estatutos constitutivos, por lo que la adopción de decisiones asegura la legitimidad de las normas. El consenso de todos los miembros para la adopción de decisiones asegura la legitimidad. La gobernanza mundial exige intensos debates y negociaciones. Es la razón, y esta es mi conclusión central, de revisar la estructura institucional de los organismos. Ambos organismos, siendo foros permanentes de negociación, no habría ningún problema en que sigan existiendo estos principios. Sin embargo, la estructura debe ampliarse, debe revisarse los niveles y formas de decisión. Puede hacerse el proceso por etapas múltiples. Sobre todo el seguimiento y vigilancia para exigir el cumplimiento, buscando la transparencia y el examen de las políticas financieras y de financiamiento, buscando el equilibrio para las economías emergentes. En torno a este punto han surgido ya la actividad central de la auditoría o supervisión. Estas auditorías en realidad están tratando de que los créditos que otorga a sugerencia del Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial vayan exclusivamente dirigidos para lo que son aprobados y no haya dispersión en cuanto a la corrupción o direccionar los fondos hacia otros objetivos que sean diferentes de la solución de la pobreza en los países en los cuales conforman el órgano del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. De ahí que se hace necesario reestructurar, que no solamente estén las decisiones en manos de los países más desarrollados, sino que también las economías emergentes participen activamente. La última reforma que acabamos de ver han aceptado todos, excepto Estados Unidos, por eso no ha entrado en vigor. Se van a aumentar el capital del Banco Mundial para efecto de poder atender con mayor eficiencia la problemática de la pobreza de los países. He dicho. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, y muy a mi pesar terminó, porque es la primera vez que escucho de una manera tan clara, tan breve, la historia de Bretton Woods, el cambio de patrón oro a patrón dólar, que obviamente, y además la conclusión de que sí existe gobernanza global en materia de comercio, que se están tomando decisiones y que esas decisiones inciden en la economía, la política y la pues en toda la sociedad. Agradezco y esperamos la publicación del trabajo correspondiente. Ahora voy a presentar a nuestro siguiente expositor, que es el doctor Francisco Ibarra Palafox. El doctor Ibarra Palafox es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de esta universidad, doctor por la misma facultad,
es actualmente coordinador de la unidad de posgrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad. Está adscrito a las áreas de investigación de Derecho Constitucional, Derecho Internacional y Sociología del Derecho. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y su última investigación sobre la privatización de la banca en México se encuentra actualmente en prensa. Démosle un aplauso, por favor. Bueno, lo de que el libro está en prensa o empresa se parece porque mientras todavía no salga parece que está un poco detenido. Pues muy buenas tardes a todos. Quisiera agradecer a quienes han organizado este evento, al doctor José María de la Serna, a nuestro director, a nuestros moderadores, todo ese trabajo y en particular la articulación de este seminario, que no diré mucho, es sobre la gobernanza global y en particular la gobernanza en el sistema financiero. Trataré de abordaré la pregunta básica que el doctor Serna nos puso. ¿Existe una gobernanza global? No quisiera parecer indeciso, pero por un lado me parece que sí existe y por el otro me parece que no. Es muy claro que en particular desde los 70s hay todo un discurso en el sector financiero que está en favor de la apertura financiera. Este discurso tuvo enorme éxito hacia los 80s con la crisis de la deuda en los países latinoamericanos. Ese discurso de la apertura financiera ganó gran terreno. Como ustedes recordarán, los países latinoamericanos tuvieron una crisis de deuda. Esta crisis puso en riesgo al sistema financiero internacional y hubo una serie de reformas para que estos países pagaran de una manera relativamente no sencilla, sino menos difícil sus grandes adeudos. No es coincidencia que Basilea I es un acuerdo, emitido básicamente a través del Banco Central de Pagos, que es una asociación de bancos centrales y reguladores, tenga su primer gran momento en 1988, justo cuando los países de Latinoamérica y otros países en desarrollo están saliendo de la crisis de la deuda. Basilea I estableció, entre una de sus principales reglas, que los niveles de capitalización de los bancos tenían que ser de 8%. Esto quiere decir que por cada 100 pesos que prestaran debían guardar 8 para hacer frente a sus riesgos. Grosso modo se explica así. Coincide esta apertura financiera, yo me atrevería a denominarla apertura financiera antes que gobernanza, con la caída de los países de Europa del Este. La caída del muro de Berlín en 89, la elección de Salinas en México en el 88, son momentos que van a significar una segunda etapa de esta apertura. México va a privatizar sus bancos, se privatizan en condiciones inadecuadas, tienen deuda significativa, hay una coalición entre empresarios y reguladores, en este caso el gobierno debió ser regulador, y la privatización no tiene éxito, termina fracasando pocos años después y México pierde a su banca nacional. México tenía una banca predominantemente nacional antes de 1997, 98, que son los años del Fobaproa. Los bancos entonces, México de tener un 90% en cuanto a su capitalización de bancos mexicanos, pasa a tener un 90% de capitalización de bancos extranjeros y México pierde a su banca nacional. Es un gran laboratorio México. Ningún país de la OCDE carece de una banca predominantemente nacional y México es el único caso. México en la estadística de la OCDE aparece en los últimos lugares, siempre en educación, en salud, pero aparece hasta arriba, incluso sobre Estados Unidos y el Reino Unido,
como país con más facilidades para los negocios privados. Esto hasta hace 2 o 3 años. La pérdida de la banca mexicana coincide internacionalmente con la apertura, con uno de los momentos más explosivos de las finanzas internacionales. Las finanzas internacionales se van a transformar de manera significativa durante los 90 y la primera década del siglo XXI. Va a haber un boom financiero. Basilea II reduce los niveles de capitalización de los bancos y eso permite a los bancos derramar una gran cantidad de recursos. Estoy tratando de explicar el origen de la crisis del 2007 en los países desarrollados. Si ustedes veían los datos de Banco Mundial durante 2004, 2005 y 2006, el porcentaje que derramaba Estados Unidos, el Reino Unido o Canadá con relación a su PIB en financiamiento al sector privado era verdaderamente impresionante. Estados Unidos, el Reino Unido y España, por ejemplo, derramaban 2 veces su PIB anual en créditos al sector privado. Obviamente, este financiamiento no venía solamente de los países soberanos, venía de fuentes internacionales de muy diverso orden. Y estábamos viviendo, sin lugar a dudas, entre el 2000 y el 2007, uno de los grandes periodos de expansión del sistema financiero internacional. Parece lejos hablar de un gobierno financiero o de una gobernanza global. Me parece que más bien había un consenso. Había un consenso entre el sector financiero, los bancos, los principales bancos del mundo, para que la burbuja financiera creciera y el sector privado y el sector público contaran con recursos suficientes para ello. Esto llega a un fin en el 2007, con la crisis del 2007. Sin lugar a dudas, la crisis más extensa que se ha tenido desde la crisis que inició en 1929, crisis que terminó con la Segunda Guerra Mundial, infortunadamente. Esta crisis ya lleva 7 años, vamos para el 7º año. Es una crisis que ahora ha afectado a los países desarrollados, que tienen un gran nivel de endeudamiento tanto en su sector público como en su sector privado. Muchos países emergentes tuvieron una crisis parecida, aunque con otros orígenes, durante la década de los 80, y ha obligado al mundo financiero y a algunos gobiernos a establecer una serie de medidas regulatorias que permitan en el futuro controlar ese tipo de crisis. No ha sido muy exitoso que digamos. Si ustedes ven los niveles de crecimiento de los países desarrollados, el más afectado es Europa. Europa no alcanza el 1% de crecimiento anual desde hace 5 años. Estados Unidos está escasamente arriba del 1%, mientras los países asiáticos han estado entre el 10 y el 8% dependiendo del año. 8 y 7% durante los años de la crisis de los países desarrollados de Occidente. Bueno, a partir del 2007, los organismos financieros internacionales, los gurús internacionales, entre los cuales se encuentran algunos exbanqueros de la Reserva Federal, de bancos europeos, han hablado con mucha frecuencia de la gobernanza global. Parece ser que hay una especie de remordimiento de lo que no hicieron antes. Lo cierto es que estamos en una etapa apenas incipiente, ¿sí?, de esta gobernanza. Lo más que se ha logrado, digamos en términos muy concretos, es establecer a través de Basilea III una serie de acuerdos que obligan a los bancos a tener mayores niveles de capitalización. Estamos regresando a niveles de capitalización de 8 o 10% sobre lo que prestan los bancos. Estos niveles de capitalización cayeron a 2% durante los años del boom financiero. Sin embargo, si vemos regionalmente esto, hay grandes variaciones. Europa es la más afectada. Europa no tiene prácticamente crédito en este momento. Y está insistiendo en que estos niveles de capitalización de sus grandes bancos se reduzcan para tener más financiamiento. Estados Unidos, bueno,
ha señalado que mantendrá sus niveles de capitalización, pero no tiene las mismas políticas en otros países. México no tuvo una crisis bancaria entre el 2007 y el 2012, entre otras razones porque ya habíamos padecido nuestra crisis bancaria en la década de los 90 y porque el sector bancario mexicano no le prestaba al sector privado. Básicamente el sector bancario mexicano le presta a un sector cautivo. Si ustedes ven los balances de los bancos mexicanos, el 50% de su crédito está en tarjetas de crédito y en hipotecarios, es decir, los bancos mexicanos, que no son mexicanos, porque tienen sus sedes primordialmente en otros países, prestan a un mercado cautivo cerrado que va a pagarles puntualmente ya sea el crédito de la tarjeta o el crédito del hipotecario. A la industria aproximadamente se le presta entre el 18 y el 20%. ¿Cómo saldremos de esta crisis? Y creo que es una crisis que nos afecta a todos, inclusive a México, que no tuvo una crisis bancaria entre el 2007 y el 2012. Ciertamente tendrán que formularse reglas más equitativas para los diversos países que integran la comunidad financiera internacional. Las reglas previas fueron tremendamente asimétricas, beneficiaron a los grandes bancos que tienen su sede en las principales capitales del mundo, pero estas reglas aún no se han expedido. Me parece que es insuficiente que hasta este momento Basilea y los principales reguladores financieros hablen solamente de límites o de máximos a la capitalización y de límites al financiamiento. Todavía no tenemos una regla para que haya una financiación más equitativa entre las diferentes regiones que integran el mundo. De cómo resolvamos esta crisis, de cómo podamos implementar una gobernanza financiera internacional, podríamos nosotros, si lo hacemos, si lo hace la comunidad financiera internacional, si lo hacen los bancos centrales de las principales economías y si también colaboran las principales corporaciones, si lo logramos, podemos tener un entorno de paz. Si no, podríamos enfrentarnos en el futuro a una guerra comercial, a sistemas financieros relativamente cerrados, a reglas de capitalización cada vez más estrictas en los países y en las sedes locales. Y, bueno, una crisis comercial o una guerra comercial podría desencadenar en otros grandes problemas. No olvidemos, por ejemplo, que Alemania era el principal socio comercial del Reino Unido en la década de los 30, antes de la Segunda Guerra Mundial. De que podamos establecer esta gobernanza, podemos tener un futuro promisorio. Si no la establecemos y solamente observamos en el crecimiento financiero un carácter estrictamente utilitario, pues esto no tendrá mucho futuro. Pues de mi parte es todo. Muchas gracias. Agradecemos su participación y, bueno, el doctor Palafox también muy a mi pesar ha terminado porque ha explicado de una manera excepcional los antecedentes históricos de la situación financiera actual en México en relación con el mundo. Y lo que más me ha gustado es una de sus conclusiones. Pareciera que siempre se habla en globalización, en términos de economía, de libre mercado ad infinitum, como si no tuviera ningún límite. Entonces, aquí, como ha usted destacado muy bien, la pobreza, hay que tomar muy en cuenta la pobreza, porque la pobreza puede traer totalmente lo contrario al libre mercado, ¿no? Que son lo que usted mencionaba, cerrarse los mercados, precisamente porque existe toda una población que está exigiendo más participación, ¿no? No solamente ganancias para las grandes empresas. Muchas gracias. Ahora vamos con el doctor Arturo Oropeza García. El doctor es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de esta universidad. Es doctor en Derecho por la misma facultad. Está adscrito al área de investigación de Derecho Internacional de este instituto. Es investigador titular A de tiempo completo en este instituto
y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor tiene una obra muy extensa en materia de comercio internacional. Además, ha participado como árbitro a nivel nacional e internacional. Démosle la bienvenida, por favor. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es fácil observar que llegamos aquí al instituto y sus dos auditorios están llenos. Algo ha de estar haciendo bien el instituto, que tiene esta convocatoria y la presencia de ustedes en esta mañana. Así que bienvenidos, gracias por su presencia. Me da mucho gusto compartir esta mesa con colegas tan reconocidos de aquí del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y desde luego esto para mí es motivo de gran orgullo. Felicito a nuestro coordinador, el doctor Serna, por haberse echado a los hombros tan grande tarea de presentar el tema a la consideración de todo el claustro del instituto de gobernanza global y cambio estructural del sistema jurídico mexicano. Nada más y nada menos. Todo un reto para el instituto, pero es todo un reto para el mundo, un reto para los países, y creo que es un reto para todos nosotros. Así que felicidades por esta gran idea y por esta convocatoria de hacernos reflexionar sobre un tema que a mí me parece que es relevante del siglo XXI. En este reacomodo de posiciones, de países, de estados, de gobiernos, de personas, de familias, de empresas, de regiones, qué bueno que hagamos un pequeño espacio en nuestro tiempo académico, profesional, educativo, y nos preguntemos preguntas torales que están siendo hoy motivo de respuestas, de construcción de respuestas, y de las cuales seguramente aquí trataremos a partir de este ciclo, de este seminario, intentar llegar a algunas respuestas. Yo trataré en este breve espacio 4 temas, simplemente a desarrollar muy rápido con ustedes, que el primero de ellos, tratar de dar un poco mi idea sobre globalización, mi percepción de globalización y gobernanza, como se ha estado haciendo a lo largo de estos 2 días de trabajo, simplemente para dar esta suma teórica en la que todos nos hemos comprometido. Y yo empezaría con un prolegómeno obligado que me parece con el tema de globalización. O sea, globalización es un término aceitoso, es un término gelatinoso, es un término difícil, se nos escapa, lo agarramos, lo atrapamos, lo vemos, se nos va, se nos pierde, y esa es la naturaleza de la globalización. No es que nosotros estemos mal, lo que está mal, y no es que esté mal, es su propia naturaleza, es la propia globalización. Cuando creemos que la tenemos fotografiada, la tenemos dominada, de repente le aparecen nuevos elementos y parece que ya no es la que nosotros conocíamos. Además, tiene una complicación también en su integración, en su composición, y vemos que entonces, ¿de qué globalización hablamos? ¿De la globalización política? Nos decía nuestra querida coordinadora, o de la globalización económica. ¿O hablamos de la social? ¿O hablamos de la tecnológica? ¿Hablamos de la comercial o hablamos de la jurídica? ¿Se separan? ¿Se unen? Es un laboratorio en donde tenemos un átomo social en continuo movimiento, donde los electrones y protones de esta globalización chocan todos los días, pero además todos los días acaban de manera diferente, de un orden diferente. Pareciera que hay algo de eso dentro de este famoso tema de la globalización. Así concurrimos a finales del siglo pasado a la época de la hora feliz de la globalización, donde los teóricos pues creyeron que si no éramos globales estábamos muertos, si no éramos globales éramos subdesarrollados, si no éramos globales estábamos mal. Y toda esa idea feliz de la globalización pareciera que con Giddens, Fukuyama, tuvieron que guardarse esos libros y hoy tenerlos ahí en un lugar oscuro de nuestras bibliotecas. Después vino la hora negra de la globalización. Y entonces vimos que de repente salieron los teóricos de que la globalización era el monstruo y que iba a acabar con todos nosotros y la humanidad iba a desaparecer. Y parece que hoy estamos tratando de llegar a una época de una aristotélica visión de la globalización. O sea, con Stiglitz, con Sachs, con algunos otros autores, pareciera que ni es tan buena ni es tan mala.
Pareciera que trae muchas cosas positivas, pero pareciera que también trae muchas cosas negativas. Lo que sí coincidimos a lo mejor todos es de que es inevitable, que está ahí, que es muy importante, que nos invita a la intuición, nos invita a la aproximación, nos invita a resolverla. Y nos invita a resolverla porque además si no lo hacemos, está determinando el futuro de nuestras personas, de nuestros países, de nuestras regiones. Tan fácil como esto, que una región con mayor sensibilidad a los fenómenos globales como es Asia del Este, hoy está compitiéndole a Occidente la hegemonía del mundo político y económico del siglo XXI. Y Occidente, que todavía no acaba de interpretar este mundo nuevo, a pesar de que él era el líder, entre comillas, de la globalización, pareciera que habría que decirle qué es la globalización, porque todavía no acaba de entenderla, no acaba de manejarla, y ya no es el líder de la globalización. Dentro de esto, tenemos que hay una construcción de la sociedad global, nosotros, en la que estamos en construcción, estamos en transformación. Por lo tanto, no tenemos un retrato. Si queremos vernos en un espejo de qué somos, pues nos vemos deformes, nos vemos con un brazo corto, nos vemos sin una pierna, de repente nos vemos con 3 ojos, ¿sí? Porque estamos en construcción, estamos en transformación. Los entes, desde el ser humano hasta su entidad social más elaborada, que es el mundo, está en construcción, está en transformación. Peor aún, con un motor tecnológico que no nos da reposo, que además nos trae en una velocidad tremenda, en la cual nosotros vamos atrás de ella siguiéndola, persiguiéndola, no junto a ella, no adelante de ella, vamos atrás. Y también tenemos un motor político que ha acabado con las barreras políticas, y pareciera que entonces el mundo se convirtió en una cáscara de nuez. Y entonces, ahorita, ustedes saben qué está pasando en Ucrania, y qué está pasando en Venezuela, y pareciera que está pasando en la Bolsa de Nueva York. Y entonces, administrar lo no detectable, lo no definible, es uno de los prolegómenos que tendríamos que aceptar de la propia globalización. Primero, no angustiándonos, es su propia naturaleza. Pero por otro lado, afinando los métodos de acercamiento. Porque es cierto que no vamos a pretender, como lo intentamos muchos de los abogados y los científicos, que estamos acostumbrados a partir de hechos ciertos, de definiciones muy claras y objetivas. La globalización no nos lo permite. Entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces traemos a la gobernanza. Porque la gobernanza es nuestro deseo de controlar la globalización. Y la gobernanza y la globalización son simplemente palabras nuevas para sentimientos viejos. El hombre, desde que es hombre, lo que ha pretendido primero es interrelacionarse con su entorno, que esa es la globalización, y ha pretendido dominar, entender, administrar, controlar su entorno, y esa es la gobernanza. Siempre lo ha querido. Hoy lo quiere más, pero hoy es más difícil, paradójicamente, que antes. Y entonces lo que tenemos es una globalización que no se deja atrapar y una gobernanza que lo intenta, pero la persigue hoy con bártulos que no han sido los más adecuados y que anda en busca de que podamos, como en estas sesiones y como en otras muchas que están en Europa y en Asia y en Estados Unidos, preguntándose lo mismo con respuestas que han servido para 1 año, para 5 años, pero que no han podido ser respuestas importantes. Tan importante es la intuición entonces que, por ejemplo, por una perestroika y una glasnost no entendida y mal manejada, fue parte de la razón por la que la Unión Soviética, una de las razones por las cuales también cae. ¿Qué tanta glasnost y qué tanta perestroika? Qué gran reto para los estadistas de hoy. ¿Sí? ¿Dónde está el libro que me diga cuántos porcentajes le echo de una cosa y cuántos porcentajes le echo de la otra? La intuición, la sensibilidad, la dinámica, el poner métodos dinámicos, flexibles, ¿sí? Pragmáticos, es lo que Asia hoy la ha diferenciado de la ortodoxia de Occidente. Como segundo punto es, sí, si bien esto es cierto, sí hemos pretendido gobernar nuestro entorno también desde siempre. Desde Alejandro Magno, cuando intentó una sola unidad política, una sola moneda, y nuestro ejemplo más reciente, ya se señalaba en la mesa, es Bretton Woods. Una sociedad dolida, espantada por los 100 millones de muertos de una Primera y Segunda Guerra Mundial que dejaron a esta
sociedad global expectante, se dieron la oportunidad de intentar llegar a una gobernanza financiera, una gobernanza comercial, una gobernanza política, una gobernanza que inauguraba 3 líneas muy importantes. Una, que era el asumir y motivar la integración global de los actores internacionales. Sí, ya esto es ineludible, por lo tanto, motivémoslo, y una mayor integración de esta sociedad global. 2, un capitalismo global que se alejara de ese liberalismo económico descarnado, que pudiera entender que había sido parte de las causas de este gran holocausto de mediados de siglo. Y una tercera, tal vez la más importante, el contenido social, el contenido de política social, que a partir de él los presupuestos de los gobiernos de todo el mundo occidental crecieron y vieron los porcentajes subirse para proteger socialmente a sus poblaciones. Las empresas, y en materia comercial, esto también es muy importante, agregaron a sus costos de exportación la seguridad social. El mundo durante 25 años navegó bajo esta idea de gobernanza trípode de una manera muy armonizada, si bien no ha sido ni podrá ser el mundo perfecto, fue una etapa en la que hubo un gran desarrollo para todos. No nada más para los países industrializados, sino que también Asia y América Latina tuvieron la oportunidad de anexarse a él a través de sus procesos de sustitución de importaciones. ¿Por qué se rompe entonces esta etapa de gobernanza que nos dio excelentes resultados y que demuestra que es posible la gobernanza en esta nueva sociedad global? Esto es importante saberlo. O sea, si bien no es fácil, sí es posible. ¿Por qué se rompe? Se rompe en los 70s, y aquí ya han dicho varias de las razones, y el día de ayer se manejaron otras. La cuestión financiera, la liberación financiera, el abandono del patrón oro, la caída financiera de Estados Unidos, sus primeros déficits comerciales hasta el día de hoy, desde el 71 a la fecha. Pero hay 2 hechos fundamentales que hacen el quiebre y que explican la falta de control y de razonabilidad que tenemos al día de hoy en materia de gobernanza global. Uno es la apertura de China en 1978 al mundo global. China se asoma al balcón del mundo global y de repente, después de 5.000 años de estar en el encerramiento de su muralla, decide salir, pero al salir dice: señores, tengo 700 millones de obreros, de mano de obra, que ofrezco a este mundo global. Este mundo global que venía de las nuevas teorías de la posindustrialización con Daniel Bell, de su libro famosísimo de 73, coincide con esta apertura, y Occidente entonces se olvida de su compromiso, del trípode del compromiso social, y entonces la industrialización pasa a un proceso donde se va hacia, y entonces se olvida el estado de bienestar, se olvidan las prestaciones sociales, y vemos desde entonces hasta el día de hoy el aumento creciente de una informalidad que no reconoce compromisos sociales, abandona los compromisos sociales y se olvida del principal compromiso de Bretton Woods. Por lo tanto, esto genera un nuevo orden internacional, pero también un nuevo descontrol y un nuevo caos global. En este nuevo caos global, lo que tenemos hoy es que ha generado 2 nuevas economías. Hoy no hay una economía global. Tenemos la economía asiática con un modelo post-neoliberal y pragmático, y tenemos una economía global del mundo occidental que es un modelo ortodoxo. Tenemos 2 modelos de comercio mundial, unos que aquellos que respetamos de manera muy formal toda la normativa internacional que se desprende de Bretton Woods. México es el líder de ellos, y tenemos aquellos que no respetan esta normativa, que todos los días la acomodan a sus beneficios y que ha hecho que hoy Asia sea la fábrica del mundo, porque toda esta normativa de OMC la adapta, la traduce y la cumple de acuerdo a las condiciones y características de Asia del Este. Esto también ha generado una nueva acumulación de riqueza, en la cual ha habido también una acumulación del 60% de las reservas hoy del mundo están en Asia, ya no están en Occidente, y esto también ha ocasionado una nueva lucha de hegemonías políticas que ha llevado al punto de que hoy estamos de una era del Atlántico a una era del Pacífico. Estamos en medio de una era.
Estamos en pleno momento de una transformación del siglo XXI en el cual no sabemos cuál va a ser la terminación de este traspaso, de esta lucha, de este encuentro, de este debate de modelos económicos, de modelos políticos, de modelos comerciales y mucho menos todavía de modelos jurídicos. Por lo tanto, tenemos hoy un problema para poder establecer los parámetros de esta nueva sociedad global y de toda esta globalización que pudiera ser muy útil para nosotros. Dos últimos puntos, con eso cerraría yo mi participación. El caso muy concreto de México es que México, su siglo XIX, pues es un siglo simplemente de estabilidad y sobrevivencia, y llega a la globalización industrial 200 años tarde. Llega así porque es su coyuntura histórica, y a esa globalización agrícola, que duró 7,000 años, la cual no tuvo prisa, a esa globalización industrial que duró 250 años, que tuvo todavía tiempo de analizar sus cambios, llega en medio de una globalización tecnológica, que es la que nos encontramos, en la que apenas tenemos tiempo para entrever los puntos. México, en ese sentido, en la parte comercial, ha tenido un cambio brutal de su régimen jurídico, 60% del cambio constitucional de 82 a la fecha, el 80% de las leyes federales en México han sido transformadas total o parcialmente, y hay nuevos normas, leyes comerciales, económicas, 50, o sea, totalmente un nuevo régimen jurídico, un nuevo derecho económico y comercial, y tenemos, por otro lado, que en su primera introducción a la globalización tiene durante 45 años un crecimiento del 6%, con un nacionalismo jurídico de economía mixta, y con un neoliberalismo jurídico de economía abierta tenemos un 2% de crecimiento promedio. El último punto para cerrar mi participación es la globalización del siglo XXI. Lo que tenemos hoy, y tendríamos que asumirlo, es que Occidente, en población, en territorio y en PIB, hoy está regresando a los niveles que tenía hace 500 años. O sea, el poder de las fortalezas de Occidente está paupereado, y por otro lado, el que ha ganado todos esos porcentajes que llegó a tener, del 80% del PIB y el 60% de la población del territorio, lo ha ganado hacia del este. Estamos entonces frente a unos retos transformadores en el que se está debatiendo en el mundo las hegemonías políticas, económicas, sociales y comerciales. ¿Qué derecho global aspiramos? ¿Cómo construimos un derecho global? Creo que primero debemos de desacralizar la palabra globalización, darle verdaderamente el valor y el reto que tiene, pensar que no toda la globalización es buena, que hay una muy buena globalización, la buena es imitable, la mala es evitable. También hay una globalización posible y una deseable. La posible depende de los estados todavía, la deseable es simplemente un buen deseo de que haya otro Bretton Woods y que se vuelva otra vez a generar los acuerdos necesarios para que haya una razonabilidad para un mundo y una sociedad global que ya no puede ser parcial, para un orden global que ya no puede ser solamente occidental, para un orden global que tendrá que ser incluya a todos. Y creo que en ese sentido, en el siglo XXI, el reto es tanto la sobrevivencia del propio ser humano, y creo que el derecho ahí tiene mucho que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oropeza. El doctor Oropeza ha hecho una excelente conclusión de esta mesa al destacar que nos encontramos frente a un nuevo orden mundial en el cual hay un cambio de países hegemónicos, y al mismo tiempo también pues estamos en medio de estamos sufriendo en el proceso de una revolución industrial, y que en base a con base en esta nueva realidad hay que proponer nuevas soluciones, que las soluciones que se han venido dando hasta el momento no funcionan precisamente porque no se está tomando en cuenta esta realidad.
no tenemos, en consideración a los siguientes expositores, a los expositores de la siguiente mesa, no tendremos sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, esperaremos la publicación de las memorias de este evento y, vamos a dar lugar. Les suplico que no se levanten de sus lugares. Vamos a comenzar inmediatamente con la siguiente mesa sobre derecho penal. Muchas gracias.